Una vez termine la charla vamos a tener el panel donde vamos a solucionar todas las preguntas. Bueno, entonces vamos a seguir con la última ponencia del día, con un tema de actualidad sobre la manipulación de embriones, un tema demasiado importante. Será entonces nuevamente el doctor Rafael Cabrera quien nos cuente acerca de este tema, la manipulación de embriones y la naprotecnología. Entonces, con mucho gusto lo recibimos, con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Allá en Nicaragua, en la televisión, pasan un anuncio del gobierno colombiano para promover el turismo. Y dice, peligro, si va a Colombia, usted no va a querer regresar a su país. Viene un papá y le lleva al hijo una computadora. Abre el hijo y le dice, papá, ¿qué quiere decir Windows? Le dice que dentro de 3 meses tenemos que tirarla por la ventana para comprar otra nueva porque ya salió una versión mejor. El conocimiento avanza aceleradamente. Por eso tenemos que estar permanentemente formados. Tenemos que tener una educación continua en todos los aspectos, incluyendo en los espirituales, porque al espíritu hay que hacerle ejercicio. Y entonces existen los ejercicios espirituales y también la de conocimientos en las áreas de la ciencia que avanza aceleradamente. ¿Qué es lo que está progresando? ¿Qué es lo que está progresando que nos tiene preocupados? ¿Estarían de acuerdo ustedes si digo la maldad? ¿Y por qué progresa la maldad? A ver, ¿por qué progresa la maldad? ¿Por qué avanza? Porque los buenos callan, exactamente, la indiferencia. Entonces no debemos ser indiferentes. Aquí hay hermanos cursillistas, bueno, de colores. ¿Y cuál es el grito de guerra de los cursillistas? Cristo y yo, mayoría aplastante. A ver, todo. Cristo y yo, mayoría aplastante. Porque los cristianos somos mayoría aplastante en toda América Latina. Sin embargo, 4 pelados vienen a meternos disquetes para transformar nuestra conducta y sobre todo para destruir la dignidad de las personas, de todos los hijos de Dios. Esa imagen que está en la Capilla Sixtina simboliza la creación de Dios y el hombre. Nosotros nos queremos volver también creadores y lo que vamos a producir son deformes. ¿Y de dónde nace esto? Cuando la serpiente le dice a Eva, ¿queréis ser como Dios? Porque Dios bien sabe que el día en que comeréis del árbol prohibido se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 4, 5. Entonces, la soberbia humana causante del pecado original se convierte en la fuente de todos los males que acechan a la humanidad. De todos los males que acechan a la humanidad. Querer ser como Dios. Suplir a Dios.
reemplazar a Dios, ocultar a Dios, apartar a Dios, quitar a Dios de todas partes. Ustedes ven que en muchos países se han quitado los crucifijos de las aulas. En España están quitando los crucifijos de los hospitales, de las capillas, están clausurando las capillas, de los cementerios. Querer apartar a Dios, porque el Dios soy yo. La soberbia que me viene desde que desobedecí el mandato de Dios. Entonces todo lo que hemos vivido es consecuencia de esto, la falta de Dios. El hombre quiere dominar, el ser humano quiere dominar, quiere ser hegemónico, quiere descubrir, quiere atropellar, y parte de eso en estos tiempos es la creación humana, equívoca, por consiguiente, imperfecta y malvada, de la ideología de género, que es una idea siquiera, pero que está tratando de destruir al ser humano, está tratando de destruir a la familia, está tratando de destruir a la sociedad, está queriendo quitar a Dios del corazón de los hombres y el orden creado por Dios. Entonces ha promovido la anticoncepción, el aborto, la eutanasia, la fecundación en el vidrio. Todo el mundo dice in vitro, qué bonito, in vivo, no, en el vidrio, para decir la verdad, porque se hace en un plato de vidrio. El comercio, investigación en embriones, en fin, todo lo que lleve a destruir lo más preciado de la creación, la mujer, y con ella la familia, que nos hace evocar el mensaje de Madre Teresa de Calcuta: Dios ha enviado a la familia para que sea su amor. ¿Y por qué digo lo más preciado de la creación, la mujer? Hemos hablado, y Nancy dice, bueno, nos crió hombre y mujer, varón y hembra. Entonces, al decir eso, quiere decir que lo último que creó fue la mujer. Lo dice la Biblia, lo dice el Génesis. ¿Qué dice la genética? La mujer se diferencia del hombre genéticamente porque tiene en los cromosomas sexuales XX. Y el varón tiene, ¿y qué es una Y en comparación con una X? Que le falta una patita. Y esa patita la tiene la mujer. Entonces, somos iguales en derechos, en dignidad, por haber sido creados de Dios. Pero también tenemos cada quien sus características, como lo dijo Nancy, porque la mujer tiene una patita cromosómica más, y eso es genético. Lo dice la ciencia. Y después viene otro aspecto. Después de eso, que nos crea como humanos, escoge a un ser humano. ¿A qué sexo pertenece ese sexo humano que Dios escoge muy especialmente? A la mujer, a María. A María. Y entonces la preserva de toda culpa, de todo pecado. Inmaculada, virgen inmaculada, para ser ella la receptora de Jesús. O sea, también la Theotokos, la madre de Dios, una mujer. Pero San Pablo dice que Jesús es igual en todo a nosotros, menos en él. Pero Jesús es totalmente hombre, totalmente Dios. Y la María, ¿qué es? Totalmente humana. Y es también igual a nosotros, está en lo humano, menos en el pecado. Por eso es también nuestra corredentora. Y entonces, de ahí nace que en el protoevangelio
Dios dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Entonces, esto viene desde el protoevangelio, en el cual el demonio, asesino y mentiroso por siempre, como no puede contra Dios, va a destruir la imagen preferida y predilecta de Dios, la mujer. Y a través de la mujer, todo lo que se nos ha venido encima. Entonces, como yo quiero ser Dios, yo voy a tener otras órdenes. Puedo tener sexo sin hijos, anticonceptivo, matándolos en cuanto nomás empieza la primera célula, o tener hijos sin sexo también. Puedo hacer las dos cosas. Sexo sin hijos, todo lo que ya se habló, los anticonceptivos. Hijos sin sexo, bueno, lo que ya ahora estamos viendo como fertilización en el vidrio, y recordamos que Audio Espes define el aborto como crimen nefando, y con la fertilización en el vidrio se da una abominación nefasta, pero nefasta, porque se marcan los elementos siguientes. Se pretende hacer creer que el hijo es un derecho, y ya se ha dicho ya a la saciedad que no, porque el hijo es un don, un regalito de Dios para todos nosotros. Y se convierte este don, que es gratuito, que es un regalo de Dios, en un producto. ¿Y qué es un producto? Algo que yo puedo vender, cambiar, tirar, escoger. Entonces ya estamos destruyendo la dignidad queriendo destruir la dignidad humana. Por este procedimiento se pone en riesgo la salud de la mujer al ser sometidas a tratamientos de hiperestimulación ovárica y procedimientos quirúrgicos. Ya Nancy enseñó un ovario, y entonces se le dan unas cargas hormonales que entonces no madura un óvulo, sino los otros que estaban por madurar, que madure 8 o 10 óvulos, y entonces eso puede ser incluso mortal en un proceso de hiperestimulación ovárica. Pero si no se murió, entonces, mediante un procedimiento quirúrgico, laparoscópico, inyectan una aguja, llegan a esos folículos y extraen de 10 a 12 óvulos, los que puedan. Y por el parte del hombre, le piden una muestra de semen. ¿Y cómo la recogen? ¿Cómo se imagina que se recoge esa muestra de semen? Por masturbación. Meten al marido o donante a un cuartito con figuras eróticas, películas porno, a que se masturbe, porque no creo que lo hagan como se hace con los toros, que le meten una varilla en el recto y le dan una descarga eléctrica para que eche el semen. No creo que sea así. Yo nunca he estado en una clínica de eso, pero no me imagino que usen ese procedimiento. Y entonces toman los 10 o 12 óvulos de la mujer y los ponen en un platito, los espermatozoides los ponen en otro lugar, les dan un tratamiento químico para que hagan el efecto que el moco cervical hace sobre el espermatozoide, como lo dijo Nancy, que se oxigena, se alimenta y todo mientras va subiendo. Y entonces echan esos espermatozoides sobre los óvulos y ven pum, 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 cómo se da la fecundación. Gracias a eso, que es maldito, nosotros tenemos las fotografías maravillosas y sabemos cómo es que se produce la fecundación, con esa explosión de luz, esa explosión de amor, llamémoslo como quiera, ahí nos damos cuenta, y que viene como primero una célula, 2 células, 3 células, y todo ese proceso maravilloso que nos ha permitido conocer. Eso que está en ese platito ya es un ser humano con derechos y con dignidad.
Sin embargo, sigue el atropello. Agarran 2 o 4 de esos y los ponen en el útero de la mujer con una jeringa. Entonces, ¿cómo es ese procedimiento? ¿Cómo está la dignidad de esa mujer? Con las piernas abiertas y yo en medio, no el marido, para inyectarle estos óvulos. Imagínense. Y detrás de mí un equipo. Detrás de mí un equipo completo de todos los que participan en el proceso. Y inyectan de 2, 3, 4. Entonces, muchos no pegan. Pega 1, muy bien, pega 2, pega 3, pegan 4, entonces, no, yo no quiero tener cuatrillizos ni trillizos. Por favor, doctor, solo déjeme 1. Y entonces inyectan esos huevitos, esos embrioncitos con cloruro de potasio y los matan para que solo nazca 1. Entonces, estamos perdiendo vidas. Y la posibilidad de que nazca un bebé viable no va más allá del 30% en los mejores establecimientos, de manera que 2/3 de los solicitantes de estos procesos se quedan con sus cunas vacías y ya gastaron $8,000, $10,000, $15,000 por procedimiento, riesgo materno, riesgo quirúrgico, perversión de la dignidad de las personas. Entonces, por cada niño que nace se han perdido cerca de 1.200 embriones. La matanza de seres humanos es inmensa. Y desde 1960, que nació Juanita Brown en Londres, hasta el día de hoy, por este procedimiento, calculamos que han muerto 25 millones de bebitos. Más que lo que hasta ahora ha matado el SIDA. Sin embargo, es lo cool, es lo moderno. Y entonces esto convierte un acto íntimo, sagrado, de donación mutua entre un hombre y una mujer que buscan cumplir con su misión de co-creadores, de generar una nueva vida, en un acto tumultuario donde participa una gran cantidad de personas y trabajadores de la salud, y se manipula al hombre y a la mujer en lo más profundo de su cuerpo, su mente, su intelecto, convirtiendo un acto de amor en un acto de comercio, de compraventa. ¿Y qué están comprando? Un bebé. Se compra y se vende la posibilidad de vida en un escaparate de diversas técnicas y conceptos que van desde la utilización de los gametos de la pareja solicitante a la compra de gametos de otras personas de diferentes sexos y los implantan en vientres llamados de alquiler, que elegantemente dicen subrogados. Cambian el lenguaje, pues, vientre de alquiler se ve feo, subrogado, hasta suena bonito. Al punto que un niño que nazca por este procedimiento pueda tener relación hasta de 6 padres distintos. Primero, los que los encargan, son 2 que van a ser los papás, que lo van a tomar. 3, padre biológico masculino, el que donó. 4, madre biológica, la que donó el óvulo. 5, el vientre alquilado. Y 6, el marido de la mujer que alquiló el vientre. Entonces, de repente, ¿qué pasó con la dignidad humana? ¿Qué pasó con la dignidad del niño? ¿Qué pasó? Incluso se han dado casos de devolución. Te lo devuelvo porque no salió lo que yo quería. Y madre del vientre de alquiler, no, el niño es mío ahora. Y hay pleitos judiciales y situaciones en todo el mundo de esta perversidad. Y vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Se desarrollan procesos indignantes de discriminación al escoger los embriones obtenidos por calidad y característica a la carta pedidos por los compradores. O sea, antes de implantarlos, los examinan, los analizan y entonces quieren chelitos, ojos azules, como lo pensó el que viva la vida, ¿cómo que canta?
exactamente, o niños medicamentos para producir medicamentos para curar a otro hermanito. Entonces al embrión sacan elementos, proteínas que le puedan aplicar al mayorcito y ese embrión se destruye. Y también selección de embriones para que no nazcan niños con ciertos defectos que están en la herencia familiar. ¿Y qué pasó? Escogieron 4, sacaron 12, quedaron 8. Entonces esos 8 vamos al congelador, o sea, los congelan. Es que imagínense ustedes, en un plato de su casa reciben los óvulos y lo que sea al freezer, al refrigerador. ¿Y qué pasa con esos niños? Esos niños son ocupados para experimentación humana, violando los acuerdos de Helsinki que prohíbe la experimentación humana. Pero de ahí están sacando vacunas, de ahí están sacando edulcorantes. Se ha denunciado públicamente que ya la Pepsi-Cola va a usar ese tipo de edulcorantes, si es que no lo está usando. Ocean Spray, Nestlé, yo tengo una lista que desafortunadamente no la traje porque la computadora se me fundió y tuve que hacer esto, reconstruirlo. Entonces ya hay una comercialización de embriones, de productos embrionarios por ingeniería genética. E incluso se está viendo que muchas de las vacunas de ahora son sacadas por ingeniería genética y se está sospechando que los niños autistas que van en aumento sea como consecuencia de esas vacunas. Ya en Estados Unidos ya muchas madres se niegan a vacunar a sus niños contra la rubiola o la varicela, y si uno adquiere la enfermedad hacen una fiestecita, invitan a todos los vecinos para que se contagien y adquieran su inmunidad natural, siempre vigilados médicamente para que no haya muerte, porque ya esta manipulación de embriones está llegando a extremos. Ahora, la solicitud de estos procedimientos ya no procede de esposos, sino de homosexuales, como en la foto que les pasé anteriormente, y lesbianas con donantes ajenos. Las solicitantes, cuando son esposos, no son, por otro lado, los solicitantes, cuando son esposos, ni siquiera los examinan a ver si tiene una enfermedad el hombre o la mujer que puede curarse y después embarazarse. No, vamos directamente. Inseminación artificial. Doctor, no puedo tener hijos. Inseminación artificial, sin hacerles mayores diagnósticos, y por lo consiguiente no se ponen a tratar los padecimientos que pueden ser la causa de la esterilidad o la infertilidad. Y por el afán comercial así establecido, los profesionales de la salud no estudian a las personas, no descubren sus enfermedades, no actúan sobre su psicología, desconocen la espiritualidad del ser humano, son comerciantes, no médicos, y al fracasar el método, dejan una estela de desilusión, y los procesos que impedían el embarazo siguen existiendo, y la madre llorando, después con $20,000 menos, a la par de una cuna vacía. Yo me morí esperando una cura con unas investigaciones con embriones, y tú, si yo era el embrión. ¿Y qué sabemos si de esos embriones o de los productos de aborto, cuántos poetas, músicos, sacerdotes, papas inclusive, cuántos genios, cuántos políticos buenos, cuántos médicos que tal vez son los que van a descubrir la cura del cáncer o del SIDA, ahí están, ya en manos del Señor, porque no los dejaron nacer? Entonces, ante todos esos horrores y errores, ante toda esa soberbia, la idea de ser como dioses, dueño de la vida y de la muerte, surge el estudio, el conocimiento médico, científico de la naturaleza humana en su base de la biología de la reproducción. Hombres y mujeres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos dotados de órganos y sistemas que nos permiten sobrevivir con mecanismos de alerta,
defensa, preservación, conservación, crecimiento, desarrollo y por consiguiente también dotados de capacidad reproductiva. Poseemos nuestros órganos de la reproducción diferentes, hombre, diferente mujer, pero complementarios en el varón y en el hombre, en la mujer, en el varón y en la mujer. ¿Por qué? Definitivamente somos diferentes, iguales en dignidad, pero complementarios. Y aquí tengo estos órganos están dentro de nuestro sistema en armonía y equilibrio, todos, interactuando y formando parte de todo nuestro ser. Somos un sistema con una ecología propia. Nuestros órganos reproductores tienen un crecimiento y desarrollo equilibrado con todas las funciones de nuestro cuerpo. No son independientes, están en dependencia del hipotálamo, de la hipófisis, de la tiroides, de las cápsulas suprarrenales, todo en armonía. Su fase reproductiva se inicia en la pubertad y adolescencia, bajo la influencia de la corteza cerebral, el hipotálamo, la hipófisis que gobiernan el sistema endocrino. Se inicia el desarrollo y se completa el crecimiento de los órganos sexuales e internos. 10 años, 14 casi iguales, crece más la mujercita, después el varón se le empareja hasta llegar a la adultez. Entonces necesitamos saber cómo reconocer nuestra fertilidad. Entonces aquí vemos que para que ocurra un embarazo, ¿qué es necesario? Que el varón produzca células espermáticas en cantidad suficiente por mililitro, mayor de 40 millones, contenidas en cantidad suficiente de líquido seminal, más de 2 mililitros, con morfología normal del 80% de sus células, con una motilidad adecuada de más del 50% después de 1 hora de su expulsión durante el coito, y que sean depositados adecuadamente en el fondo de la vagina para entrar en contacto con el moco cervical. Por lo tanto, al estudiar el factor masculino que hace esto posible, es muy importante buscando la excelencia en salud del varón. Los espermatozoides se producen en el testículo, caminan por los vasos deferentes, se acumulan en las vesículas seminales que reciben el jugo de la próstata, y ahí en esa mezcla son eyaculados por el pene al fondo de la vagina. En el fondo de la vagina, el cuello, el espermatozoide cambia de transporte, abandona el líquido seminal y se introduce en el moco cervical, se alimenta y se oxigena, así como dijo Nancy, y sube por la trompa hasta a esperar aquí, en este lugar, el óvulo que ha sido liberado por el ovario. Si se fijan en esta gráfica, aquí vemos que hay una semejanza en complementariedad del aparato reproductor femenino y del aparato reproductor masculino. O sea, somos diferentes, pero somos complementarios. O sea, Dios no se equivoca y nos hizo perfectos, y la complementariedad sexual está aquí. Y entonces estos órganos de la reproducción son para la reproducción. No son para usarlos a nuestra voluntad, decir mi cuerpo es mío y hago con mi cuerpo lo que quiero. Ok, estás anémica, necesitas hierro. Sí, necesito hierro, pero no tengo dinero para comprar pastillas de hierro, pero en la ferretería los clavos son más baratos. Entonces voy a traer clavos. ¿Qué me pasa? Y si yo decido clavar un clavo con este micrófono, ¿qué va a pasar? Desbarato el micrófono. Y yo decido usar mis órganos de la reproducción solo para el placer, voy a producir daño, me voy a producir daño a mí mismo o a la otra. ¿En qué forma? Enfermedades de transmisión sexual, embarazos fuera de matrimonio, porque esto que estoy hablando es para matrimonios, no es para gente soltera, porque los órganos de reproducción son para que se dé la función unitiva y procreativa
dentro del matrimonio, cuya finalidad son la procreación, por eso llaman órganos de la reproducción, donde desarrollamos nuestro carisma de ser co-creadores. Creced y multiplicaos. Deje el hombre a su padre y a su madre y únase a su mujer. Creced y multiplicaos y henchid la tierra. Para eso son los órganos de la reproducción. Entonces necesitamos que la mujer, y esta es la gráfica que puso Nancy, que la anatomía de los órganos sexuales externos sea correcta y que no estén afectados por padecimientos locales, irritaciones, inflamaciones, úlceras, ni defectos estructurales, que sea un útero muy chiquito, que sea un útero infantil, ya son malformaciones congénitas, que hayan ovarios también muy pequeñitos, que son malformaciones congénitas, o sea, que no existan defectos estructurales y que el trayecto vaginal y el cuello uterino, todo esto estén completamente sanos. Y para eso somos médicos. Que exista moco que se produce en esta parte del cuello, que es el hidrogel cervical, en cantidad y calidad suficiente para que sirva de adecuado taxi al espermatozoide. Que el revestimiento interno de la matriz, endometrio, que habló Nancy, esté sano, porque a veces hay pólipos, a veces hay infecciones, a veces hay endometritis, a veces hay endometriosis. Sus paredes estén libres y se encuentren al final de su fase proliferativa e inicio de la fase secretoria, que es cuando se hacen la acumulación de grasas y dulces para que nutra al bebé. Para que este proceso de maduración folicular y ovulación, es necesario que la paciente tenga un equilibrio metabólico normal, con función armónica normal de su sistema neuroendocrino, hipotálamo, hipófisis, tiroides, suprarrenales, ovarios. O sea, desde el cerebro hasta los ovarios, todo sea en armonía, que todo esté sano, que todo esté normal, que todo esté funcionando. Que no existan procesos patológicos en el peritoneo pélvico como endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica, tuberculosis, tumores que alteren el proceso de fecundación, donde va el proceso pues, de la liberación del óvulo a la trompa. O sea, estudiar como médicos a la mujer y al varón profundamente. En resumen, que el estado de salud integral de los esposos sea satisfactorio. Todo este eje funcionando normalmente en el varón, desde la base del cerebro hasta el testículo, hasta el ovario. Por lo tanto, ambos deben ser sometidos a un estudio clínico completo y procurar llevarlo a un estado de bienestar completo. Se basa en que tenemos una fertilidad consciente que implica el conocimiento de la capacidad del hombre de producir espermatozoides a partir de la pubertad por el resto de su vida y la capacidad de la mujer de conocer los cambios periódicos que ocurren en su aparato reproductor. El comportamiento de la pareja frente a este conocimiento implica una actitud positiva para llevar registro de las fechas y cambios que ocurren durante el ciclo menstrual, como también el compromiso de abstenerse de relaciones sexuales los días potencialmente fértiles para espaciar un embarazo o lo contrario para lograrlo. Entonces, estas son gráficas que vamos a ver que existe esa comunicación y cambios que ocurren en las hormonas y en el endometrio que vayan a favorecer el embarazo y que aprendemos a reconocer en un ciclo en el cual está la menstruación. Después de la menstruación queda un periodo seco, que no hay moco, después que es infértil, después un periodo fértil que se presenta un moco que va creciendo día a día y después se seca y todavía quedan 3 días más de fertilidad y otra vez un periodo seco que es también infértil y así tenemos un ciclo menstrual. Entonces ese ciclo menstrual permite saber qué días la mujer puede ser fecundada de acuerdo al crecimiento y salida del óvulo, el moco cervical que esté presente
y que el endometrio esté listo para nutrir y recibir al bebito. Entonces, el ciclo de fertilidad lo podemos analizar de esta manera. Aquí baja la regla. Luego está la regla, están los días secos, están los días húmedos, mojada, están 3 días después de que ya dejó de sentirse mojada la mujer, que todavía es periodo fértil, periodo seco, que es infértil, y vuelve a bajar la regla. En ese proceso se da el moco, el cual aparece una vez que los estrógenos suben y hacen esta curva en la cual en el periodo en que se eleva el moco y cambia, como vieron en la figurita, se va acercando al cúspide, que es el lugar donde se busca los embarazos, y luego que ya vuelve a secarse, se esperan 3 días y todavía esos son periodos fértiles. Entonces esa cúspide se da como la forma más fértil de la mujer, y entonces tenemos que lo seco es infértil, lo húmedo es fértil y lo seco es infértil. Por lo tanto, las relaciones sexuales que se den en estos periodos van a procurar que exista bebé cuando se dan las relaciones sexuales en los periodos húmedos, y se espacían los nacimientos cuando las relaciones se dan en los periodos secos. Esto no es más ni menos lo que todos conocen con el método Billing. Lo que pasa que ya Billing mentalmente está relacionado con anticonceptivo. Billing anticoncepción, Billing anticoncepción. Entonces nosotros hemos querido reemplazar, como ellos reemplazan términos, también nosotros. Y entonces, al dar a conocer este reconocimiento de la fertilidad humana, es enfrentar con el poder de la ciencia y la tecnología la anticoncepción moderna, que produce muerte, daños físicos, psíquicos y sociales a la mujer y contribuye a la destrucción de la familia. Y celebramos el primer congreso en Managua en el 2008, en el 2010 en Monterrey, en el 2012 en Perú y en el 2014 en Medellín. Y entonces ya hemos empezado a dar estos conocimientos. Y aquí les presento la lista de los matabebés. Las matabebés, Depo-Provera, hebra y plantón, todos los asesinos, los sicarios de la anticoncepción moderna que están dañando. Y entonces de aquí hablamos entonces de naprotecnología. Vamos a usar también el lenguaje para dar una imagen diferente de lo mismo, pero humana y científicamente probada, para buscar cómo las mujeres se embaracen de manera natural, en vez de que vayan a gastar sus miles de dólares en la reproducción en el vidrio. Entonces, la naprotecnología la desarrolla el doctor Thomas Hilgers en el Instituto Pablo VI en Creighton, Omaha, y codifica el método Billing. Simplemente sangre húmedo, 3 días después seco. Sangre, aquí no hubo días secos, aquí hubo 3 días secos, después todos los días húmedos, fértiles, infértiles. Sangre, secos, más larguitos, fértil e infértil. Sangre, infértil, fértil y sangre. Entonces, no importa que la mujer sea irregular con ciclos cortos, promedios o modelos o largos. Todas pueden reconocer los días que están mojadas, los días que están húmedos, para procurar sus relaciones en ese día y procurar ser su embarazo. Todas son diferentes gráficas que se van llevando a cabo para ver esa situación, en la cual a través de eso también diagnosticamos si hay deficiencias de estrógenos, de progesterona, de inflamaciones, y evitamos muchos gastos a las personas en exámenes de laboratorio. Y partimos que quien aprende a reconocer su fertilidad, que consideramos un derecho de todos los seres humanos, puede utilizar sus conocimientos con inteligencia, voluntad y libertad para decidir cuándo gozar de la maravilla de la procreación, siempre con la mente abierta a la posibilidad de la vida.
Es una nueva manera de vivir el amor y la sexualidad humana. Cierto que hay casos de esterilidad primaria y secundaria y hay casos de infertilidad, pero nosotros como médicos tenemos que examinar a nuestros pacientes de pies a cabeza, conocer este reconocimiento perfecto de la fertilidad para enseñárselo o ayudarnos de un instructor. Debe hacer una historia clínica absolutamente completa, pedir los exámenes de laboratorio necesarios, ver todos los procesos físicos y ir remediando lo malo a medida que lo vayamos encontrando. A la par, dietas higiénico-dietéticas con dietas adecuadas y curar lo que se vaya apareciendo. Mientras se practican estos estudios, se le instruye para que conozca bien el reconocimiento de fertilidad, ya sea por parte del médico o por parte del instructor, y entonces decirle que cuando hay sol y no hay lluvia, no hay embarazo, que cuando hay lluvia hay fertilidad y que cuando no hay lluvia hay infertilidad. Entonces toda mujer puede saber si está seca o si está húmeda, y se le enseña a saber si está seca o si está húmeda, y se ayuda haciendo registros en papeles cuadriculados para que se tome las características del moco cada día o la temperatura basal cada día, ayudado con el esposo, y que sea una compartibilidad, una responsabilidad compartida. La señora hace las observaciones, el marido las anotaciones en la noche, y no se dan concesiones. ¿Y cómo se va a dar cuenta la mujer si está seca o húmeda? Siente que está mojada, siente que está húmeda, y si va a hacer pipí o a hacer popó, al secarse o a limpiarse, en el papel higiénico le va a quedar el moco. Y en la noche el marido, ¿cómo estabas hoy? Seca. ¿Cómo estabas hoy? Húmeda. ¿Cómo estabas hoy? Húmeda. ¿Cómo estabas hoy? No sé, entre húmedo y seco. No, húmeda, porque no hay concesiones. Entonces vamos a buscar al bebé siempre. En el primer ciclo mi consejo es que tengan abstinencia sexual completa para conocer sin interferencia los cambios registrados, y eso ya presupone disposición al sacrificio, encuentro personal con la pareja y con Dios. Progresivamente se hacen los estudios clínicos del laboratorio, se corrigen los factores que se vayan encontrando, ya sean médicos, psicológicos y quirúrgicos, y si después todavía no encontramos nada, profundizamos ya con algo más especializado, como estudios genéticos, resonancia magnética, biología molecular y referencia a especialistas cuando se encuentren problemas, por ejemplo, tiroideos o hormonales, o diabetes, o obesidad, etcétera, para que lleve a la pareja a su condición normal. Y se recomienda quitar licor, quitar tabaco y lo que impide la fertilidad masculina. Entre ellos la obesidad, el tabaco, el licor, la fatiga, el cansancio y el calor en los testículos. Por ejemplo, si trabaja todo el día manejando un furgón, un autobús o una fábrica de vidrio, una fábrica de metales, entonces decimos, no use calzoncillos para que entonces sus testículos jueguen libremente y se refresquen, y en la noche pueda tener más espermatozoides. Tratamos a que la pareja tenga una vida saludable y desprovista de riesgos, con una relación armoniosa, amorosa, tranquila y equilibrada, que levante su autoestima y que sus sistemas funcionen bien y equilibradamente, tratando de manera natural y a veces farmacológica alteraciones que le pueden sobrevenir. Si nos encontramos con casos imposibles, por ejemplo, alteraciones genéticas, incompatibilidad inmunológica, bloqueos quirúrgicos que no pueden resolverse, como dicen ahora, les quitan toda la trompa, no solamente la ligan, malformaciones genitales congénitas, enfermedades incurables, seamos sinceros y digámosle, no podemos nosotros resolver el problema, pero yo le garantizo que usted va a tener un hijo. ¿Cómo? Adopte. Y empezamos, y como ya se estableció una relación médico-paciente muy bonita, porque ha habido varios contactos para estar, análisis y todo, y hay una relación médico-paciente, vamos preparando la confianza para que adopten y tengan esa maravilla que es la adopción de la que ya habló Nancy. Y concluimos que los embarazos logrados en la protecnología superan hasta en un 10% o más los logrados
con la fecundación en el vidrio. Son económicamente, los esposos gastan menos, la mujer no corre riesgo, la intimidad de la pareja se conserva, se adquiere una nueva forma de vivir la sexualidad, la mente se abre al amor verdadero, se mantiene la unión conyugal, se fomenta la dignidad de la pareja y hay una mejor aceptación de la adopción, además de que gozan de mayor salud corporal, emocional y espiritual. Cuando una persona acude a un matrimonio, acude a mi consulta con este tipo de problemas, yo le digo, vamos a trabajar, que reconozca su fertilidad y le garantizo que de aquí va a salir con un niño. Y a través del tiempo, poco a tiempo, se le va convenciendo de la belleza de la adopción. Un médico presentó un trabajo semejante en Cancún y él reporta que tiene una eficiencia cercana al 60%. O sea, estamos entre el 40 y el 60% de efectividad y la tecnología está al alcance de todo médico, buen médico que sepa atender a sus pacientes con paciencia, aún de práctica general, que tenga dominio en la enseñanza del reconocimiento de la fertilidad, la practique y sepa enseñarla, al igual que todos los instructores que han sido capacitados. Hacer una buena historia clínica y auxiliarse de los exámenes de laboratorio y gabinete pertinentes, haciendo referencias e interconsultas con las especialidades médicas o quirúrgicas de acuerdo a los problemas encontrados. Es necesario insistir que se establezca un módulo de enseñanza de nanotecnología en los pensos de las carreras de medicina. Ya hay ejemplos de ello, el doctor Hitler entregándole el libro a San Juan Pablo II. Y el mensaje que le puse temprano, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas gracias y Dios les bendiga. Bueno, le agradecemos al doctor por esta charla tan importante. Tenemos la tarea de seguir